Kachanowski dejó todo sin palabras. Uno dice, bajó la inflación y mucha gente se enoja, ¿no? Con el argumento de decir, sí, pero a mí no me alcanza la plata. A ver, ¿cómo lo puedo explicar? Bueno, a mí me parece que el principal problema es que el índice de precios al consumidor es viejo, o sea, está desactualizado. El índice de precios al consumidor es del año 2004. Entonces, ¿cómo se elaboró en su momento? Se hizo la encuesta en hogares. Dice, bueno, usted de su presupuesto, de sus gastos mensuales, ¿cuánto gasta en carne? ¿Cuánto gasta en pan, en fideos, en colegio, en educación, en vivienda, etcétera? Todos los productos que hay y servicios, bienes y servicios que hay ahí adentro. Entonces, se hace el índice de precios en base a esa ponderación. Gasto, no sé, el 5% de mi presupuesto en carne, comprar carne, por decir algo, ¿no? Sí, sí. Entonces, eso fue cambiando con el tiempo y hoy los servicios tienen un peso mayor en el índice de precios al consumidor del que tenían en el 2004. ¿Se entiende? O sea, vamos a ponerlo de esta forma, están subestimando el peso del aumento de los precios al consumidor porque le dan una ponderación menor y le dan una ponderación o le dan mayor peso al índice de precio al consumidor, el precio de la carne vacuna, que la gente consume mucho menos carne vacuna hoy en día que en el 2004. Entonces, ahí yo creo que hasta que no se haga un nuevo índice de precios al consumidor, vamos a tener este problema. Sí, que está hecho por lo que sabemos, ¿no? 2017, 2018 creo que está hecho, lo que pasa es que el gobierno no lo termina de utilizar. Pero aún con esto que usted apunta y es muy correcto, no sé, póngame que se estén comiendo un punto de inflación, que no es poco, ¿no? Tendrían 2,6. Aún así, el gobierno logró de alguna manera que se revirtiera el proceso, ¿no? Que la inflación fuera a la baja. A ver, yo trato de entenderlo porque digo, esto es ponderado por la población en general. Digo, yo soy muy crítico del gobierno, quizá usted lo sabe, pero digo, no puedo dejar de ver que ahí tiene un punto que de pronto hay mucha gente que valora. No, eso sin duda. El tema es cuán sostenible es la baja de la tasa de inflación o del índice de precio al consumidor. No quiero entrar en sutilezas económicas porque sería muy complicado, porque una cosa es la inflación y otra cosa es el índice de precio al consumidor. Son dos cosas distintas. Pero tomemos el índice de precio al consumidor que está bajando, ¿correcto? Yo diría, el hecho de que esté bajando no quiere decir que sea sostenible por la forma en que lo están bajando. Si yo bajo el índice de precios al consumidor, pisando las tarifas de los servicios públicos durante un tiempo, o pisando el tipo de cambio, y después en algún momento pago ese costo. El ejemplo más categórico que uno puede dar es el de 1973 con Gelbar en el gobierno de Perón, primero con Cámpora y después con Perón. Él llegó a tener la inflación cero, daba cero la inflación, el índice de precio al consumidor. Pero después vino Celestino Rodrigo. Claro, y se fue todo al diablo. Claro, entonces la pregunta es, ¿qué pasa si liberan en serio el mercado de cambios y terminamos con esta historia de que eliminaron el cepo, que no eliminaron nada para las empresas? Si usted ¿Qué pasa con el tipo de cambio y qué pasaría con el índice de precio al consumidor, no? Si usted tiene que puntualizar, a ver, esta es una fortaleza del gobierno, por simplificar, esta es una fortaleza del gobierno, digo, bueno, logra que la inflación vaya a la baja, hay un sector importante de la población que lo valora, en especial la que consume muchos alimentos y no tanto servicios ni cosas de lujo. ¿Cuáles son las debilidades que usted ve o los puntos flacos que le ve a este programa? Bueno, básicamente el manejo arbitrario del tipo de cambio, el cepo que sigue existiendo, y yo diría que la baja del gasto público, como se hizo, yo no sé cuán sostenible es en el tiempo. Doy dos ejemplos para no hacerlo largo, pero uno, vieron el caso del Garrahan. Sí. Y bueno, sí, yo puedo decirle a los chicos, mirá, vos que te matás y tenés que estar no sé cuántas horas ahí, por ahí te toca guardia y tenés que seguir al otro día, todo el día, te doy 700.000 pesos por mes,
Y bueno, no sé cuán aguantable es, cuán soportable es que los jubilados en promedio de acuerdo al Ministerio de Secretaría, a la Secretaría Humana, el Ministerio de Capital Humano, ¿no? Están ganando 533.000 pesos, el promedio, El promedio, que Caputo dijo 900.000 pesos, no sé de dónde sacó ese número, pues el promedio que da el oficial es ese. Y el tercer ejemplo que puedo dar es las rutas. Yo el otro día estaba haciendo para Córdoba, y en la ruta 8, llegando a Venado Tuerto, por ahí, había unos pozos en la ruta. Entonces, si no pongo plata para mantener la ruta, y se me cae el capital, me consumo el stock de capital. ¿Cuán sostenible es eso? Pues en algún momento esa ruta va a ser intransitable, si siguen así. No está pintada de costado. Sí, yo también anduve por ahí por Venado Tuerto el año pasado, y es de terror lo que está pasando con la ruta. Yo estuve en la 33, creo que es. Sí. Le hago otro señalamiento. En relación a esta posibilidad que se está dando de con este tipo de cambio, el aumento en la importación, ¿usted ve algún impacto en lo que puede ser fuerza laboral? Digo, que de pronto muchas empresas que tienen ya la gimnasia de acomodarse y decir no produzco, importo, ¿pueda tener un impacto en despidos? Y puede tenerlo. Ahora, el problema que tenemos es que desde marzo el Ministerio de Trabajo no nos da información sobre los puestos de trabajo que hay. Todos los meses debería estar dando el Ministerio de Trabajo información sobre cuántos empleados hay en relación de dependencia del mercado formal, cuántos en casa de familia, cuántos en el sector público, autónomos, monotributistas, etcétera, ¿sí? Bueno, está parado desde marzo. Entonces, me gustaría ver los datos actualizados. Lo que tenemos hasta marzo es que se perdieron, desde que llegó Milei, 500 y pico de mil puestos de trabajo. Ahora, sí, yo que estoy totalmente a favor de la apertura de la economía, aclaro, estoy a favor de la apertura de la economía. Lo hago con el tipo de cambio atrasado y bueno, obviamente, y con un impuesto, con una carga impositiva alta, una legislación laboral que no me permite tomar gente, etcétera, etcétera, y bueno, obviamente que voy a mandar a la quiebra a muchas empresas, ¿no? Y eso va a generar más desocupación. Roberto, Esteban Rafael Soy, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Lo vuelvo al tema inflación. En las últimas semanas vimos cómo el tipo de cambio empezó a despertarse, el dólar empezó a subir sobre fines de junio y continuó subiendo en la primera quincena de julio. ¿Qué impacto ve que puede tener en los precios, teniendo en cuenta que se esperaba también con la apertura del cepo un sacudón que no ocurrió de esa manera? No, bueno, ahora se produjo, a ver, hay que ver, uno tiende a simplificar las explicaciones de la suba del tipo de cambio, ¿no? Tenemos el tema de las LEFIs, que lo que hizo el Tesoro es decir, bueno, a los bancos tomar la plata, dame las LEFIs, y esos pesos quedaron bollando en el mercado y pueden estar influyendo sobre el tipo de cambio. Pero, de todas formas, yo creo que si se sostiene este aumento en el índice de precios al consumidor, en el tipo de cambio, de alguna forma puede pegar en el índice de precios al consumidor, porque el tipo que produce localmente tiene que importar insumos, no se produce todo local, los insumos no son todos locales, son importados muchos. Entonces, eso le va a pegar a las empresas en la estructura de costos, y ahí tiene dos alternativas: o lo traslada a precio para ver si la gente se lo compra, y si no se lo compra va a tener menos rentabilidad o va a tener que cerrar el negocio y transformarse en importador. Roberto, no sé ¿cómo si contesté? Sí. Roberto, ¿cómo le va? Federico Llanes, La Soledad, buen día. Hola. ¿Usted cree que el gobierno está intentando llegar de la manera más ordenada, calma posible a las elecciones, o ve que este plan es sostenible en el mediano plazo? No, yo creo que ellos están buscando la forma desesperada de llegar a octubre con una inflación que le dé un índice de precio al consumidor que le dé algún número cercano al 1%, cosas por el estilo. Y después solo Dios sabe lo que van a hacer. Sí, o sea, no... ¿Y qué imagina usted? ¿Qué imagino? Sí, ¿qué escenario imagina? Conociendo la Milei no tengo la más mínima de que para dónde puede salir disparado.
¿Y qué opciones tiene? Opción número 1, a ver, el problema básico que él tiene es que aunque haga una elección donde gana por el 100% de los votos en todos lados, no llega a tener mayoría en ninguna de las dos cámaras. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Él, para poder avanzar y hacer empezar a crecer, tiene que hacer una serie de reformas estructurales, impositiva, laboral, etcétera. Eso no lo va a conseguir, no le va a dar los números. En el Senado tendrá como máximo el 30% de los senadores, pero no le da como para tener quórum propio, va a tener que hacer alianzas. Ahora, si vive a las piñas con todos los gobernadores, va a tener un problema serio para poder sacar una ley. Y si no saca las leyes que necesita para hacer reformas estructurales, ahí va a tener un problema que la economía no va a captar inversiones y va a quedar estancada. Ya de hecho está estancada desde el mes de diciembre y la industria está estancada desde el mes de septiembre, cuando uno mira los datos del mismo INDEC. Así que yo diría que si él no baja los humos y logra algún tipo de acuerdo con los gobernadores para poder sacar leyes, está frito. Y como lo conozco, yo no sé si va a lograr ese tipo de acuerdo. Tengo mis dudas. Bueno, hay algo que decirle, insisto, ¿no? No tenemos que aclarar la mirada que tenemos nosotros, bastante crítica hacia la gestión de Milei, pero ha logrado casi todo en el Congreso. Salvo las derrotas la semana pasada, venía prácticamente consiguiendo que, no sé, la mayoría de los gobernadores lo acompañen. Quizás pase lo mismo, más si tiene un buen resultado electoral. Bueno, entonces en ese caso va a poder avanzar. O sea, yo lo que digo es, ahora los gobernadores se le pusieron de punta. Sí. ¿Sí? Ahora, si después se dan vuelta, en política todo es posible, ¿no es cierto? O sea, no me sorprendería que los gobernadores se den vuelta, pero no se van a dar vuelta porque sí, por algo a cambio seguramente. Sí, y después el otro problema es que él está absorbiendo a los sectores que lo acompañaron, no es que va a sumar y además a tenerlo al PRO y al radicalismo afín en esta elección, ¿no? En cuanto a números. Él va el PRO así tiende a desaparecer. Por eso le digo, él se va a quedar con eso, que ya lo tenía en definitiva, a eso voy. Exactamente. Pero lo que pasa es que como ahora se dividió lo que queda del PRO, una parte no lo va a acompañar siempre. Me parece. Pero bueno, ese es un debate que habrá que ver en su momento, cómo queda todo. Lo que digo es que no va a tener quórum propio ni los 2/3 como para poder hacer lo que le dé la gana. No va a ser una escribanía como fue en la época del kirchnerismo, el Congreso de la Nación. Si no es una escribanía, y bueno, ahí hay que ver si de todas formas le aprueban lo que él quiere, que no sé por qué lo harían, pero bueno, supongamos que lo hacen los gobernadores y los legisladores, o no se lo aprueban. Si no se lo aprueban, está frito. Es una mezcla de política y economía. ¿Desde cuándo lo conoce a Milei, Kachanowski? A Milei lo conozco desde más o menos, a ver, déjame pensar, más o menos desde el 14 o 15, por ahí. Sé que tampoco es que tengo una larga amistad, pero sí lo traté mucho. Y tengo varias anécdotas como para decir que el personaje es muy complicado. Muy complicado. Está claro, porque lo he escuchado varias veces. Digo, no lo deja muy tranquilo. No, porque, a ver, voy a ser muy sincero en esto. Yo he debatido con él. Tuvimos mesas de debate donde compartíamos, y cuando yo no estaba de acuerdo con él, hace puchero directamente, como a los chicos, O sea, no tolera, se pone colorado y empieza a hacer puchero. Y además es bastante precario en algunos de sus razonamientos económicos, cosa que me llamó mucho la atención. A la gente le impacta porque cita autores, o habla complicado. Entonces dice, planificación dimensional estratificada en base a una política global impusa. Sí, claro, impactó a todos, pero nadie se va a animar a decirle que no está de acuerdo porque no sabe ni lo que dijo. Entonces, es más o menos ese estilo, ¿no es cierto? Así que conociéndolo, yo diría, guarda, porque es un personaje complicado en lo personal y
con serias restricciones en lo académico, económico, ¿no? Kachanowski, ¿Milei cambió para la campaña o cambió después de la campaña? ¿Cambió en qué sentido? Perdón. No, porque usted marca que lo conoce de 2014, incluso tuvo, o sea, al menos lo que se vio, tenían bastante cercanía, hasta incluso antes de que asumiera. ¿Milei siempre fue igual o modificó sus hábitos? En realidad hábitos? lo conozco de antes, porque yo asesoraba a Blanquian, y él estaba, cuando se hacían los almuerzos ahí en el directorio, él estaba en la punta, estaba callado. Así que lo conozco desde esa época y ni hablaba prácticamente. Ya estoy hablando, no sé, del 2010, por ahí, no me acuerdo cuándo entró con Blanquian. Ahora, ¿cuándo cambió? No, yo creo que no cambió nunca. Él siempre fue así. Lo que pasa es que ahora está más marcado porque al llegar a ser presidente, él se cree que es monarca de Argentina. Bueno, claro, perdió noción de lo que es un orden republicano, democrático y liberal, ¿no? Kachanowski, le agradezco mucho que nos haya atendido. Les mando un fuerte abrazo, buena semana. Gracias, Roberto Kachanowski, economista, lo sumábamos a esta charla que teníamos a propósito de la baja de inflación. Hay un dato más que me parece muy relevante remarcar. Ayer también se conoció el valor de la canasta básica alimentaria y la canasta básica total, con las que se mide la línea de pobreza y de indigencia. La inflación, el IPC, en un año fue del 39,4%, junio 24, junio 25. La canasta básica total, con la que se mide pobreza, en un año aumentó 29,2%, o sea, 10,2 puntos menos que la inflación general. Y la canasta básica alimentaria, con la que se mide la línea de indigencia, aumentó 28,7 en un año. O sea, casi 11 puntos menos que la inflación general. Las canastas con las que se mide la pobreza suben menos que la inflación general y por eso se ve que hay la menos pobreza pobres. está bajando, va a bajar. De hecho... Ahora vos decís esto y la gente se recontra caliente y te dice mentira, la pobreza no baja. Martín González Rosada, de la Universidad Torcuato Di Tella, uno de los dos tipos que miden la pobreza muy finito y que predicen lo que después publica el INDEC, publicó ayer el cuánto le daría la pobreza del primer semestre con el dato de inflación y le da 31,6%. 31,6% la pobreza por ingresos. Y acá, vinculándolo con lo que decía Kachanowski, la guita por ahí te debería alcanzar para cubrir esa canasta del INDEC. Ahora, probablemente en el barrio estés peor, porque no te hacen las cloacas, porque se te rompe la calle y no podés salir cuando llueve. Los servicios se deterioran y te salen mucho más caros, y si no tenés un subsidio lo pagás un montón. Dieron de baja 2 millones de tarifas sociales de energía y gas. Entonces, una cosa es la medición estadística, que muestra sí una baja sostenida de la pobreza, y otra es probablemente cómo te impacta esa baja, que cuando vas al supermercado los precios ves que están mucho más estables, pero por ahí no te alcanza tampoco. Y no te alcanza porque tenés que cubrir otros gastos que el Estado te deja de cubrir. Vamos a jubilados de nuevo. Le dieron de baja la cartilla de PAMI, muchas cosas que antes tenían el 100% de subvención. No, los jubilados son el sector quizás que peor la está pasando, ¿no? Eso está claro, no hay forma de definirlo de otra manera. ¿Y vos, Vero, cómo la llevas? Yo, la verdad, quiero decir varias cosas. Netflix no me parece tan caro, que hablan de Netflix en un momento, las plataformas, la verdad que a mí no me parecen tan caras. Lo que sí, no sé dónde compran, que dicen que bajaron los precios de los alimentos. La verdad, me encantaría que me den la lista de lugares donde van a comprar, porque a mí me aumentan los alimentos. En el barrio, yo vivo en Floresta, pero yo te pregunto, plena por ejemplo, capital federal, y la plata, es como decís vos, hoy hablábamos la no yerba. me alcanza. Pero, la yerba... pero la yerba no aumentó. Bueno... Nosotros hablábamos hoy acá, que compramos siempre la yerba. Está bien, ¿qué come la gente yerba? ¿El litro de leche cuánto está? Te estoy dando un ejemplo. ¿Cómo puede ser, aparte, esos índices que vos decís de la pobreza que bajó, que no sé qué, cada vez hay más gente en la calle? Explícame eso. ¿Cómo es que uno vive una realidad y entonces después viene un chabón y te dice, no, porque los números, porque no sé qué, porque pero yo te explico por qué te recontracalentás cuando te dicen que bajó la pobreza y que bajó la inflación. Porque entonces vos decís, soy una boluda. Porque estoy comprando mal. Pero ¿a dónde bajó? Porque entonces decís, yo compro mal. ¿Qué hago? De golpe administro mal la plata. Pero te pregunto, porque yo gano lo mismo, resulta que ahora sube el colectivo la semana que viene. ¿Y pero cómo vos, hago? ese es el tema, vos ganás lo mismo. No es pero no es que los precios bajan, los precios suben menos que antes. Entonces, y vos ganás lo mismo. Hay una cosa que no te coincide. Lo que escuchás o lo que te quieren hacer entender
que vos decís, bueno, entonces No, no, pero soy eso es yo lo que que no estamos sé vivir. explicando. Lo que estamos Claro. explicando es Yo, por eso. más que vos me expliques y me des No, no, vuelta pero a los los alimentos números sí y me bajaron. recontra expliques, Pero bueno, la verdad que hay lugares suben donde menos, los no es que alimentos bajaron. suben. Claro, porque la inflación sigue siendo arriba. Preguntá. Pero Pero preguntá, está claro. hay cosas que siguen aumentando, hay cosas que no Pero lo te que te alcanzan, aumenta, que eso vos es lo que comprabas contamos. antes y que no te y la verdad que no te alcanza. Pero, a ver. Y la verdad que te vuelve, y anda a tomarte el subte, te querés matar. Bueno, el subte, los servicios, Te las querés tarifas. matar, eso es otra ¿entendés? Mañana cosa. sube el bondi de nuevo. Mañana sube el bondi. La nafta aumentó, señores. Anda a cargar nafta La en el nafta interior. bajó y subió, La nafta varias aumentó. veces. Bueno, entonces Bajó te y hacen que subió. te ponen que te baja, después te ponen que te sube, entonces después en el índice te dicen, no, bajó. Entonces vos después te Pero vos escuchás todo el presumís tiempo. que te mienten, que te bajó dan un la índice falso. Yo no estoy diciendo No, eso. Yo te es estoy que no lo diciendo, es. bueno, está bien. Me parece raro todo. No, la percepción Ves cada que vez tenés- no, es más que lo que gente te en la aumenta calle, y que te ves aumenta cada vez mucho. más gente pidiendo, anda a tomarte el subte. Anda a tomarte el subte. No, lo que te aumenta muchísimo La gente pide, es que la te gente aumenta el vende, la transporte, gente te aumenta bueno, la educación, ¿cómo te puede aumenta ser los servicios entonces de que vos ves vivienda? cada vez más gente pobre y ves los índices que son geniales? ¿Para qué seguimos pidiendo plata al Fondo Monetario? ¿Sí? ¿Dónde está la guita? Bueno, pero es otra cosa. ¿Pero dónde está la plata? ¿Eso no entra en la ecuación? ¿Cómo Pero puede es ser que otra tenemos cada cosa. vez más deuda? Está bueno lo que Estamos cada vez planteás más porque vos lo que- endeudados bueno, está bien, eso y es otra cosa. Bueno, pero tiene que ver con la economía también. Pero Entonces, eso ¿cómo es puede ser otra que cosa. nada te cierra? Pero para un poquito. Vos vas al supermercado, que yo Sí. también voy al supermercado. Sí. Los precios están más o menos estables. Lo que pasa es que lo Mira, que te más sube. o menos. No, lo que Es te más sube o menos lo que es vos lo que decís, te ¿eh? sube, lo que te sube. ¿Por qué es- suben los huevos? ¿Por qué sube el maple de huevos? ¿Por qué aumenta el maple de ¿Cuánto subió huevos? el Bueno, pero hay maple de cuestiones, huevos? hay ¿Por qué precios, aumenta el maple de huevos? ¿Cuánto estaba el maple de huevos el mes pasado? ¿Cuánto hay está ahora? precios que son, ¿Por qué aumenta? hay precios que son estacionales y que no depende ¿Qué de quiere decir estacional? quiere decir Que sufren que en en algún determinada momento época del del año año. o por ¿Cuándo determinada es cuando ponen más huevos las gallinas? No sé entonces. Sí, yo no tengo la menor idea, pero te digo, sí que Pero hay un ¿cuándo es la precio- época del huevo? Pero hay ¿Cuándo es? hay un Dígame. momento que suben y es este momento, por Sale ejemplo. 8 lucas un maple de huevos, chicos. Yo lo No pagué quiero 9. ser la Darín de los huevos ahora. Pero en serio ¿Dónde les comprar los digo. huevos de oro? Comprar. Pero chicos, de verdad. Pero no me mientan. Pero nadie te miente, Me estás Vero. mintiendo en la no, cara. Vos me no. decís estacional. Me estás mintiendo en la No, cara. no, ¿El huevo pero, es estacional? no Sí, es es así. estacional el ¿Cuándo huevo. es la estación del Bueno, huevo? preguntale a un huevero por qué aumenta los huevos, qué sé yo no Pero tengo vos me en la estás cabeza. dando datos. Ahora, Preguntale a un huevero buenísimo. Bueno, llama a un huevero, El llama a un asado, huevero. la carne prácticamente está planchada y Yo no algunos como cortes carne, bajaron. no sé, no bueno, como no carne, comes chicos, carne, no listo, sé. entonces la tiras afuera, pero es una Yo cuestión no de que hay como. precios Compro que suben, hígado para el gato. hay precios que suben, hay precios que bajan y Los la inflación es servicios un te suben promedio. muchísimo y Los pesa huevos mucho. suben 60 muchísimo. lucas el cable. 60 Bueno, lucas pará, el eso cable. está ¿A vos claro. te parece Pero los que en alimentos este se país... mantienen más o menos. Y eso que dijeron antes, para perdóname abajo. Reinaldo, eso que dijeron antes, que ganás 1 millón de pesos promedio, es absolutamente discutible. Yo quiero saber cuánto gana la gente. ¿Quién No, gana es 1 un millón promedio, de pesos? es un promedio de Bueno, los un promedio... Bueno, está bien, Es un estamos promedio, hay hablando de gente que gana estadística, menos, ¿no? Bueno, obvio. un salís- promedio. no salís Bueno. a preguntarle a los 45, Y hay 47 gente millones que gana argentinos más. cuánto gana cada uno. Bueno. Se Y hay supone gente que gana más. Y hay gente que gana menos. Pero obvio. Claro que Hay sí, gente un que gana jubilado gana menos. 350 lucas. Y lo Bueno. estamos diciendo todos los días, claro. Sí, entonces, Claro. bueno. Pero a ver, a mí me parece importante para entenderlo. Es un lindo debate porque hay gente que se planta como Vero y te dice a mí, pero digo, los alimentos se mantienen más o menos estables o a la baja. Cuando vos ves el índice es bastante coherente. Los alimentos y bebidas no alcohólicas no es que no aumentaron, aumentaron el 0,6. Las prendas de vestir y el calzado aumentaron el 0,5. Muchas gracias por el video hasta acá. Espero que les guste el canal, que les guste el contenido que voy subiendo. El objetivo del canal mío básicamente es justamente dar la pelea por este lado. ¿Qué lado? El lado donde es en contra de mi ley, digamos. Siento que necesitamos espacios donde se debatan cosas sin importar partidos políticos y que cada uno diga lo que piensa y lo que ve. Pero un poco cansado de estos videos, siempre lo mismo para el mismo lado, agarrando recortes. Entonces yo quiero hacer lo mismo, pero desde mi punto de vista y marcando justamente lo contrario a lo que te dicen ahí. Así que bueno, sean bienvenidos al canal, suscríbanse, denle me gusta. Voy a seguir subiendo este tipo de contenido. Vamos a hablar de diferentes temas económicos, de la gente. Voy a subir recortes de lo que dice la gente, de opiniones de políticos. Ustedes váyanme marcando qué contenido les gusta más, pero siéntanse libres de expresar como lo que quieran en los comentarios y también marcar sobre qué están en desacuerdo del mensaje, ¿no? Pero bueno, viendo cómo va la mano y cómo fueron estos años, van a seguir dando mucho recorte polémico para charlar, para debatir y que probablemente sigan distrayendo con esas cosas para que no veamos lo importante probablemente que es tema económico y un montón de gente que está quedando afuera por un montón de cosas de los precios y las cosas. Suscríbanse y denle me gusta y no pido plata, no pido nada. Solamente esas 3 cosas y que compartan con la gente que piensen que le puede interesar este tipo de contenido.